Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por continuar en este simposio de arte y salud mental. Vamos a dar inicio a la segunda mesa. Les voy a presentar a los ponentes. Voy a leer un poco su trayectoria y después pasamos a las ponencias y después viene la sesión de preguntas y respuestas. La mesa pasada hablamos un poco desde la experiencia personal y en esta mesa vamos a trabajar más dirigido a lo colectivo, a lo común. Entonces tenemos como primer ponente a Trilce López. Bueno, me presento, yo soy Gabriela López y el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Trilce López Rascón, perdóname. Es bailarina desde los 5 años en diversas escuelas de iniciación artística y centros culturales. De 1994 al 2002 cursa la carrera de dramaturgia en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea desde 1995. Participa con varios montajes en diversos festivales culturales promovidos desde DGACU, Dirección General de Actividades Culturales de la UNAM, y en festivales organizados por el entonces Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Desde el año 2000, año de su fundación, a junio de 2019, fue tallerista de danza contemporánea y yoga en Faro de Oriente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, creando un grupo de danza representativo del recinto, que se presentó en diversos festivales y teatros de la Ciudad de México. En 2019 es nombrada coordinadora de Faro de Oriente, cargo que desempeñó hasta 2022. A la par de su trabajo como promotora cultural y artística, ha desarrollado la práctica de yoga, en principio como complemento de su quehacer dancístico, y con el tiempo se ha convertido en su profesión y vocación central. Se ha certificado como instructora de yoga para adolescentes y niños y yoga terapéutica en Yoga Espacio, yoga restaurativo en Nexo Yoga y yoga deportivo en FEMID, tomando diversidad de cursos, diplomados y talleres de las distintas escuelas y estilos de yoga. En la actualidad vive en Amecameca, en donde fue coordinadora de cultura del municipio del 2022 al 2025, donde fundó la Casa del Pueblo, con programas de formación artística, de talleres libres y de servicios culturales, teatro, danza, cine, club, conciertos. Ahora continúa compartiendo la milenaria y generosa práctica de yoga en su salón particular, Dharma Yoga. El nombre de su ponencia es Programas institucionales de formación artística no formal y su impacto en comunidades marginadas o con altos índices de violencia. Pues muchas gracias, Trilce, bienvenida. Mucha experiencia, como ven ustedes, a través de los años, y pues muchas gracias por tu entrega a la comunidad. Muchísimas gracias por invitarme, gracias a Mariana, a todo el comité que está organizando este encuentro, que me parece sumamente importante pues hablar de estas actividades, de las actividades artísticas, de la formación artística en las comunidades y en los lugares donde podemos incidir de alguna manera para mejorar la vida de las personas, ¿no? Eso es lo importante. Estamos viviendo una pandemia de salud mental, yo creo, muy grave. Yo vengo de Amecameca, ahí crecí, no nací ahí, pero ahí crecí. Después me vine a la ciudad a formarme también y regresé hace 10 años. Y hace una semana tuvimos la noticia de que 5 muchachos, 4 de 15 años y una de 14, no todas de Amecameca, una de Amecameca, otra de pueblo vecino y 3 de Chalco, se suicidaron al mismo tiempo. Entonces es así, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué situación estamos viviendo? Yo creo que estamos viviendo una situación donde los jóvenes, sobre todo, ahorita lo están enfrentando, los jóvenes que están saliendo también de la pandemia por COVID, que estuvieron encerrados, encerradas,
pues es algo que hay que analizar y que hay que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo creo que la situación es muy difícil y este tipo de actividades creo que se deberían de estar haciendo en cada pueblo, en cada comunidad, en cada municipio. Cada gobierno debería de estar haciendo un encuentro como estos y sobre todo trabajando en programas para incidir de alguna manera. Cuando me invitó Mariana y me preguntó pues qué quería exponer, pues la experiencia que acabo de tener, que por azares del destino la vida me llevó a estar 7 años en la administración pública, a trabajar en las instituciones de cultura, aquí en la Secretaría de Cultura como directora de Faro de Oriente y después en Amecameca como coordinadora de cultura, donde hace un mes acabo de renunciar al trabajo administrativo, un poco por la percepción de que estamos perdiendo la batalla por ahí. No quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero creo que las instituciones de cultura tienen que trabajar desde otros puntos. Digo, son muchas cosas, es un análisis muy amplio, pero bueno, me invitó Mariana y quisiera hablar solo de mi experiencia en Faro de Oriente y en la coordinación de cultura de Amecameca. El Faro de Oriente se inauguró hace 25 años, acaba de cumplir 25 años y es un programa hace algunos años todavía le llamábamos intervención y teníamos esa discusión y ese debate, ¿no? Si debíamos hablar de intervención cuando hablamos de comunidades, pues que tienen una historia, que tienen una identidad, que tienen un sentido de pertenencia y entonces pues como instituciones públicas o como gobierno llegas e intervienes, ¿no? Entonces es violenta la palabra también, ¿no? Me da gusto que ahora exista la palabra o el concepto de mediación artística porque me parece que es muchísimo más empática en ese sentido con las comunidades que pues tienen su vida, tienen su realidad y yo creo que lo que tenemos que hacer como instituciones es poner las condiciones, dar los espacios, apoyar a los artistas, apoyar a los gestores culturales, dar lugar, ¿no? a los distintos grupos, infancias, adultos mayores, jóvenes, pues para que se expresen y dar las herramientas, los talleres de formación artística no formal, aquí pues lo recalco, ¿no? como una herramienta de formación que no tiene que ver con lo académico, con lo formal o con lo seriado, ¿no? Como es en una escuela, pues tiene otras dinámicas como en Faro de Oriente, que bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de este proyecto, Fábricas de Artes y Oficios. Las Fábricas de Artes y Oficios, que fueron las primeras, ahora pues hay… a partir de entonces se replica el modelo en muchos otros programas actuales, como son los Pilares, como son los semilleros creativos y los programas estatales y municipales de cultura. En el Estado de México, por ejemplo, están las EDAYOS, ¿no? que son las escuelas de artes y oficios, y creo que aquí en Tlalpan y en algunas otras delegaciones de la ciudad están los CAOS, que son los centros de artes y oficios. Entonces, bueno, todos están más o menos inspirados en el modelo de los faros, Fábricas de Artes y Oficios, que tienen… Bueno, aquí puse la siguiente, por favor, puse una definición de mediación artística que tiene que ver con estas instituciones, ¿no? que creo que le quedarían a los programas institucionales, que es llevar el arte como herramienta para la intervención, intervención, la educación y el desarrollo comunitario, conectado a las personas con arte y fomentando habilidades, bueno, aquí lo tengo como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. Un poco lo que les decía, ¿no? de poner de alguna manera los espacios, y ahorita más adelante hablaré pues de ese reto que es poner esos espacios.
bueno, los objetivos de un programa así, ya sean los faros, ya sean los pilares, ¿no? Que son acercar las actividades artísticas a las poblaciones marginadas para reconstruir el tejido social y fortalecer el sentido de comunidad, identidad, disminuyendo los altos índices de violencia. Es decir, que se hace un diagnóstico de cuáles son los puntos, sobre todo, por ejemplo, para los faros o para los pilares, que me tocó estando en la dirección del faro, pues la inauguración de los pilares, después de 20 años de estar en un faro y que dijimos, ay, viene una nueva etapa donde se van a fortalecer a los faros, pues resulta que no fue así. La nueva idea eran los pilares, 300 pilares en la Ciudad de México, entonces pues todo el presupuesto fue para abrir un montón de pilares inspirados en un programa brasileño que es la acupuntura cultural, que son puntos de abrir y estar en puntos nodales, ¿no? De los barrios donde haya un espacio para el ejercicio de la cultura. Bueno, está inspirado en ese programa de la acupuntura cultural, los pilares, pero bueno, más o menos todos tienen los mismos objetivos: transformar los espacios públicos en espacios comunitarios. Los pilares, no sé si lo llegaron a ver o a percibir ustedes, que son la mayoría residentes de la Ciudad de México, me imagino, un bajo puente, una cancha abandonada, algún triangulito, ¿no? Ahí donde está un área verde abandonada, ¿no? Ahí construir un saloncito con un forito o con una cancha de básquetbol, porque los pilares además también incluyen deportes, educación, entonces hay ciberescuela, ¿no? Por eso se llama pilares, que son pilares, bueno, no recuerdo ahorita, pero incluye todas esas áreas. Ponte pila. Sí, lo que pasa es que incluye Instituto del Deporte, el SECTEI, que es el de educación, es un programa transversal, no solo es la Secretaría de Cultura, sino son varias instituciones. Apoyar a las y los creadores y agentes culturales para compartir sus saberes con las comunidades, eso es muy importante, ¿no? Porque los artistas, digo, yo así llegué a Faro de Oriente como bailarina y bueno, ¿qué podía hacer aparte de bailar en compañías independientes, ¿no? Y pues ganarme la vida de una manera bastante, pues que no había mucha manera, ¿no? Muy freelance, ya ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Entonces, bueno, tener un salario, tener un espacio, tener un grupo de alumnas constantes, pues eso es muy, muy lindo, y además la experiencia como tallerista en Faro de Oriente, quiero decir que lo disfruté. Esos 19 años para mí fueron increíbles, porque no solo yo enseñé, sino que yo aprendí, yo me transformé, y es una de las características, creo, de la educación no formal, la relación entre el tallerista y el participante a tu taller es de ida y vuelta, la energía sanadora, y rescatar los saberes y prácticas comunitarias tradicionales y locales, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Cuando se inauguró Faro de Oriente no existía esa idea, pero sí, yo creo que poco a poco se fue dando, así como en perdón que hable de las jornadas vasconcelistas de los años 20 posrevolucionarios, ¿no? Donde la idea era llegar y alfabetizar y llevar la cultura a los indígenas, a los pueblos, ¿no? Era un poco todavía esa idea de llevar la cultura, de llevar el arte, sin pensar en que hay expresiones culturales, artísticas, comunitarias, milenarias, ¿no? de pueblos originarios que tienen esas expresiones, y que lo que hay que hacer pues es darles espacio, rescatarlas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los objetivos de estos programas culturales institucionales. El Faro se inaugura en el año 2000. Aquí vemos en la imagen, vemos la librería del Fondo de Cultura Económica, que hace unos pocos meses la acaban de quitar. El fondo decidió quitarla porque no es rentable, porque no se venden libros. Ahí hay algo que hacer, ¿no? Los
con los libroclubs, o sea, puede haber un montón de estrategias para revivir esos espacios, pero bueno, hay que trabajarlo y sobre todo hay que darles presupuesto, ¿no? Porque ese es un problema, que son ya programas sin presupuestos. Bueno, los faros tienen se conforman de dos ejes programáticos, que son los talleres de artes y oficios y los servicios culturales. Y esto es un modelo de los años 80 de la Subdirección de Acción Cultural del ISSSTE. Yo crecí en Amecameca, mi mamá era directora de una casa de cultura del ISSSTE, que tenía este formato. Mi mamá después trabajó en el Instituto de Cultura cuando se formaron los faros, fue parte de este equipo de ideólogos que hicieron los faros. Entonces yo creo que ahí hubo un poquito de su abono en esta idea de hacer ambas cosas, ¿no? Antes o tenías el foro por un lado, las salas de exposiciones por otro, los cineclubs estaban en otro lado y las casas de cultura que tenían los talleres. El faro, lo novedoso, lo que hace es juntar todas estas actividades en un solo espacio. Aquí es donde venimos los logros. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Los logros de los faros, del Faro de Oriente, por lo pronto, o sea, lo que ha logrado y lo que se ha rescatado en estos 25 años son pues que las comunidades se han apropiado del espacio. Eso es muy bueno. Cuando hubo cambio de gobierno, de hecho, se tuvo que hacer una consulta popular para elegir al nuevo director, porque no se aceptaba, que la comunidad ya no aceptó que se eligiera desde la Secretaría de Cultura. La creación de los colectivos, ha habido a lo largo de los años creación de colectivos. Yo dirigí uno que era el colectivo Sociodanza, pero los más importantes y que yo creo que tienen que ver un poco con la zona, con el lugar, que es un lugar donde se hacen los alebrijes, ¿no? Y nacieron tres o cuatro colectivos muy importantes que trabajan hasta hoy en los festivales más importantes, en Mixquic, en el Zócalo, en el Bosque de Chapultepec. Hacen los alebrijes monumentales, los colectivos Uroboros, Última Hora, Sionart, y ahora estos tienen una capacitación que está registrada ante REVOE de alebrije monumental. Entonces tú te puedes certificar como artista, como artesano de alebrijes por medio del REVOE en Faro de Oriente. Entonces yo creo que ese es un logro importante. Generaciones de infantes y jóvenes formados en el arte, la construcción de este modelo de formación artística que es no formal, relación que tiene que ver con la relación del tallerista con el participante, una formación muy práctica por medio del trabajo práctico. No es una formación teórica, aunque eso no excluye a la teoría, ¿no? Van por medio de la práctica. También vamos formando al participante. En la teoría, apropiación y transmisión de saberes desde la reflexión y el quehacer artístico, ¿no? Es un trabajo sumamente práctico y sobre todo la relación con el participante es muy profunda. Yo con mis alumnas y alumnos de danza, de yoga, pues casi me volví mamá, psicóloga, ¿no? Todas esas mentora, y bueno, yo también crecí muchísimo como persona y como profesionista en este espacio. Y bueno, la otra, pues gestación de artistas y agentes culturales, aunque pude tener alumnas que
Por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de una que así tuve varias, ¿no? Que un día llegó llorando conmigo y me dijo: maestra, muchísimas gracias por su clase de danza, ya puedo ponerme de puntitas y alcanzar el tendedero, ¿no? Cosas así, hasta alumnos que pudieron hacer exámenes a escuelas de danza, ¿no? A la Academia de la Danza Mexicana, al Bosque, todo, y son bailarines y bailarinas ahora. Entonces, bueno, yo creo que eso es pues parte de los logros, ¿no? Que hay. Están las áreas de oportunidad, por supuesto, que son los diagnósticos cualitativos de su impacto. Podemos decir, bueno, yo no sé si se puede hablar de 25 años, si sabemos en Faro de Oriente cuántas personas han pasado por ahí. Yo creo que muchísimas, pero no se tiene la cuenta. Y están muy enfocados todos los diagnósticos a lo numérico, a lo cuantitativo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un análisis cualitativo, porque de hecho hay personas que se quejan, personas del entorno que dicen: es que el Faro y en 25 años los índices de delincuencia no han bajado. Digo, ya no se cometen actos de delincuencia ahí en ese espacio, que eso era un edificio abandonado donde había violaciones, asaltos y todo, nadie quería pasar por ahí, pero realmente en el entorno, en la colonia, en ese lugar, no han bajado. Entonces, ahí ¿qué podría estar pasando? Y aquí es donde venía esta parte de la inversión en infraestructura. El Faro de Oriente se está cayendo literalmente, ¿no? Entonces, es un espacio que hay que rescatar. Ese faro y todos los faros y los espacios, pues tú los inviertes, los construyes, los abres y después les tienes que invertir en mantenimiento, si no se te caen. Entonces, yo creo que hay que fortalecer, otorgar los derechos laborales a los agentes culturales, a los talleristas, artistas, promotores y gestores, porque no tienen derechos culturales. Ya otro día podremos hablar de su situación, son becarios de un programa social, entonces pues eso no abona en nada a mejorar, ¿no? Y a apoyar su calidad de vida y el diálogo y escucha con las comunidades, democratización de la toma de decisiones. Pues ya no me da tiempo de hablar del otro espacio, pero fue más o menos, fue diferente, pero la situación es la misma, ¿no? Hay el estandarte de la cultura se usa como un botín político, entonces eso se tiene que remediar, o nosotros también como organizaciones civiles o como sociedad tenemos que visibilizar y luchar para que no suceda de esa manera, para que haya un compromiso serio de las instituciones con la difusión, con la promoción del arte y la cultura. Porque como les dije al principio, estamos en una situación súper difícil. Yo en septiembre decidí renunciar porque creo que por medio de la práctica del yoga puedo hacer muchísimo más que por la parte institucional. Entonces, bueno, esa fue una decisión personal. Gracias. Pues muchas gracias por tus comentarios a través de la experiencia. Me parece que muy interesante cómo mencionas, va permeando en lo cotidiano de diferentes maneras, pues esta cercanía del arte y la cultura a las personas que muchas veces se tienen un poco en la distancia por diferentes razones, ¿no? Entonces, qué importante labor, muchas gracias. Vamos a continuar con el ponente 2. Él es Urián Lozano, él es del Estado de México, artista visual que entrelaza arte, ciencia y comunidad, proponiendo un diálogo sensible con el agua, la tierra, el patrimonio biocultural. Maestro en artes visuales por la UNAM, con estudios en gestión intercultural, bioética y sostenibilidad. Su producción integra el dibujo, el cuerpo y la escultura, utilizando materiales biodegradables, recuperados y de consumo consciente. Es miembro de AUA Colectiva, de Artists in Society Research Network y del
Council International de la Danse. Es que está en francés. Ah, ok. No, ¿está es bien? Consejo Ok. Internacional de la Danza. Consejo Internacional de la Danza, por la UNESCO. Se desempeña como catedrático en el Laboratorio de la Investigación Producción de Dibujo de la Licenciatura en Artes Visuales de la FAD UNAM. Actualmente desarrolla Bitácora y Natura, Nahualismo para el Cuidado Interespecie, apoyado por la Universidad Complutense de Madrid y el PAESI UNAM, y la serie Huitzilín, Esculturas polinizadoras de Nezahualcóyotl, financiada por el PECDA, Estado de México. Entre sus publicaciones editoriales más destacadas se encuentran Manual de Prácticas Ecoestéticas del 2025, con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Manual de Dibujo Etnobotánico para Artes y Diseño, también 2025, apoyado por el PAPIME, Metamorfosis de un árbol, 2021, Mi huella sobre el agua, 2021, respaldada por jóvenes creadoras del FONCA. Instrucciones para volverse ave, 2020-2022, realizada con apoyo del Museo de Arte Moderno de México y la Secretaría del Medio Ambiente. Se ha presentado en espacios como Mextropoli, en Festival Internacional de la Imagen, el Global Water Dance, Dancing for Safe Water Everywhere, 2021-2023, la Bienal 18 de Fotografía, la Cumbre Imagen 23 BBVA, la 60ª Venice Bienal, la Bienal de Venice, y 2024, y el MUCA 2025. El título de su ponencia es Nahualí, dibujos que cantan a las flores. Muchas gracias y pues qué lindo tu trabajo a través de la naturaleza. Muchas gracias, es un gusto poder estar aquí con ustedes presentando. La siguiente, por favor. Bueno, yo parto de dos preguntas que quisiera hacerles y creo que de alguna manera intentar en este camino contestarlas. Si es posible el cuidado interespecie desde la imaginación artística, ¿cómo podemos abrazar y acuerpar a nuestra comunidad y paisajes desde el arte? ¿No? La siguiente, por favor. De manera general, un poco lo que va a presentar es la posibilidad de transformarnos en seres no humanos desde el dibujo colectivo, la pintura y el caminar, pensando este ejercicio artístico como otra forma de hacer frente a las violencias derivadas del antropocentrismo que involucran a nuestra corporalidad, a nuestras redes de vida y el paisaje biocultural, ¿no? Tomo el caso específico de una serie de talleres de dibujo y pinturas llevados a cabo por mi colectivo, por invitación de un colectivo que se encuentra en Tlaxiaco, dirigido a personas principalmente desplazadas de la comunidad Ndoyanoyuji de identidad mixteca, provenientes de la Sierra Alta de Oaxaca, ¿no? Siguiente, por favor. Algo que es importante mencionar es que dentro de este proceso de investigación, pues yo también me encuentro atravesado. Mi familia proviene del campo, es campesina y mariachi, o sea, tengo una tradición de gente que se dedica a la música, en un ranchito que también es una serranía, cerca de Pénjamo, Guanajuato, y en ese ejercicio quise compartirles un poco de mi infancia porque creo que esto forma parte de la comprensión de lo que les voy a presentar. Entonces, esas relaciones con los animales, con las flores, con las plantas, no es gratuita, no es como un tema como de escaparate, sino es algo que yo viví de alguna manera y parte de mi familia vivió. Actualmente pues ellos ya fueron también desplazados, justamente narcotráfico, violencias, entonces pues desde ese lugar pues también quiero compartirles, ¿no? Siguiente, por favor. Ya muchos años después, mi práctica como artista fue incluyendo otros métodos que si bien desde el ejercicio del juego pues implican observar las aves, tocar la tierra, pero ya a nivel académico, ya saben que nos llenamos de conceptos, pues ya implica la ornitología, el conocimiento de los estados del agua, ¿no? Entonces, a mí aprender a nombrar esas otras formas que ya se tienen, pues
pues muy conscientes de las ciencias para tipificar cuándo se calentó, cómo se modificó, cuándo se acidificó, pues es muy importante. Entonces, ese lenguaje lo incluyo, sin embargo, anoto, no es lo único, o sea, creo que ese es parte del proceso artístico. Siguiente, por favor. Y un concepto que yo he venido trabajando antes de manera inconsciente, ocurrió en un libro que llamé Metamorfosis de un árbol, que es acerca de mi infancia, de cómo un árbol se va transformando en distintas entidades y termina siendo niño y ese niño termina siendo yo, ¿no? Entonces un poco la parte inversa, ¿no? Yo nazco siendo árbol y después me vuelvo humano. Entonces quisiera retomar este concepto que es de Martínez González, un historiador, en su libro El Nahualismo del 2011, que el término nahuali es polisémico, no hay una sola definición, viene del náhuatl y designa simultáneamente a una energía mediadora entre la naturaleza y la sobrenaturaleza vinculada al destino y fuerza vital de una persona. Pero también, y como comúnmente se le asimila, él le llama hombre nahuali, o practicante, es aquel ser que posee esta energía, que lo atraviesa, puede ser en vida o en sueños, en vigilia o en sueños, y que adquiere ciertas funciones o poderes, ¿no? Esto no es solo como para ser poderoso o poderosa, sino porque incluye una responsabilidad de mediación. Siguiente, por favor. Un antecedente directo fue, como lo mencionaba en mi semblanza, un manual que se llamó Instrucciones para volverse ave, que era nuestra capacidad de transformarnos en ese caso una garza. Se hizo un manual para activarse en el Museo de Arte Moderno, pero también desde la casa. Esto fue en la pandemia, cuando todo el mundo estábamos en ese encierro. Entonces, parte de esa imaginación es cómo activarnos desde las aves. Ustedes sabrán que también, pues no solo las aves, sino había muchas entidades afuera que recobraron otros espacios, ¿no? Ahorita ya no está ese recobrarse, pero bueno, esa era un poco parte de la promesa y se hizo una instalación. Esto fue en coautoría con Artemio Becerra, arquitecto y artista visual. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando en el contexto del caso en el que les voy a compartir, hay un municipio que se llama Esteban Atlauca, en Oaxaca, que desde el 2023, como lamentablemente ocurre con muchos espacios que mal le llamamos ricos en recursos naturales, ¿no? Pues existe ese exterminio como de usurpar la madera, usurpar las tierras. Entonces eso fue lo que ocurrió con esta comunidad en octubre del 2020, o sea ya de hecho mañana se cumplen pues el aniversario de ese desplazamiento violento, en el que se quemaron más de 100 casas de la comunidad Ndoyonoyuji. Y bueno, estas son algunas imágenes del acontecimiento brindadas por el Universal, también a nivel satelital, ¿no? Entonces, allí al superior derecha es un poco al lugar donde fuimos a hacer este ejercicio, pues ahora sí que mal llamado intervención, acompañamiento, ¿no? Yo más que mediación diré que es un acompañamiento. Siguiente, por favor. Un poco como de las otras respuestas que se ha tenido por parte de la comunidad, es parte de la sierra, así se ve, es un bosque nublado, a veces es mesófilo de montaña, entonces bueno, es muy codiciado por todas esas cuestiones madereras, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, es importante mencionar cómo fuimos invitados, invitadas, porque no fue de llegar, sino estábamos dando agua colectiva, el colectivo en donde estoy, unos talleres sobre etnobotánica y dibujo, y algunas personas de esa comunidad, entre ellas un hombre que se llama Kusao, que es serpiente de lluvia, llegó y tomó el taller y se emocionó porque dijo, bueno, necesitamos un poco 2 años después de este desplazamiento, necesitamos un poco de eso que están dibujando, de esa manera de nombrar. Entonces, en ese proceso fuimos con un primer acercamiento, obviamente no
no fue solo una persona de la comunidad, sino se hace una asamblea, quiénes van a venir, si son seguros, son seguras, desde dónde, ¿no? Afortunadamente pasamos todos los filtros para poder estar allá. Eso quiero que sea algo como muy importante, porque no recibimos ningún apoyo de nada, íbamos con nuestra voluntad y pues, recursos propios. Sin embargo, la comunidad pues fue como acogió todo este proceso. Siguiente, por favor. Pues ahí está un poco como de los dibujos finales. Algo que también es muy interesante es que yo iba desde este lenguaje de vamos a dibujar las flores y las plantas medicinales, y algo que surgió de manera inevitable fue que al subir los cerros a dibujar en vivo, pues salían cantos, porque cada flor también tenía una voz. Entonces, eso fue algo que no… O sea, yo lo sabía porque uno va a Lina y dice, ay, qué bonito, y hay un canto, y hay una danza, pero cuando la activan las infancias, cuando la miran y empiezan a cantar y luego lo dibujan, para mí fue algo como muy, muy potente, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, después de 2 años, por algunos motivos personales no pudimos asistir año con año como le habíamos prometido, pero este año volvimos a asistir con ellos como parte de una promesa, y hicimos este taller también abierto a otras personas de Tlaxiaco, que se llamó Caminar los Cerros, taller de pintura y paisaje, en el cual tuvimos pues una participación buena, como 25 o 30 personas. Ya desde ese lugar, Artemio Becerra, que fue el compañero con quien trabajé en el Museo de Arte Moderno, pues decide activar su proceso de investigación también para hablar, o sea, sumar un poco la voz, como llevarlo eso al proceso académico. Y siguiente, por favor. Y bueno, también fue algo que muy importante dentro de este proceso, que el maestro Modesto Reño, un agente muy importante de la comunidad, nos brindó pues algunas técnicas para hacer pigmentos con tierra. Siguiente, por favor. Entonces, pues nos pusimos a moler, nos pudimos hacer en ese proceso. Lo mezclamos con algunas otras técnicas que yo sabía, también para estabilizar el color. Siguiente, por favor. Y bueno, obtuvimos principalmente 4 colores, ahí están, esos 2 ocres, amarillo, rojo, un verdoso y un azulado cielo, ¿no? Es importante, anoto, pensarse como una serranía, eso fue algo muy, muy necesario. Antes de dibujar, de pintar, era caminar, subir el cerro, que eso forma parte de todo el conocimiento del Ñusabi, que es pueblo de lluvia. Entonces, ese ejercicio lo tienen muy aprendido, lo tienen muy asimilado. Entonces, cuando integramos el taller, a diferencia de acá, que es un taller en la facultad donde te encierras 3-4 horas, ¿no? Pues ahí pues hay que cambiar las lógicas, y a mí me encanta de por sí, ¿no? Siguiente, por favor. Caminar para impregnarnos de las voces no humanas, o sea, entender que las voces de las otras cosas están ahí, ¿no? O sea, más allá de la pintura bonita, ¿no? Sino todo eso que te acompaña. Entonces, un poco de las imágenes de los caminos. Siguiente, por favor. Y finalmente quisiera terminar con otra pregunta también, ¿no? Es cómo propiciar paisajes donde se abracen aquellas imágenes que soñamos y caminamos colectivamente. Aquí es importante señalar que todas las obras que terminábamos las exponíamos ahí mismo, en la milpa, en el cerro, en la tierra. O sea, no tanto como un acto de, ay, voy al museo, sino mira cómo se parece lo que tú imaginas a lo que está vivo ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Y una definición que termino después de todo este viaje más allá de la academia, que es el nahual es el horizonte compartido. Pensaría yo que ahora las nahualas serían aquellas personas quienes saben mirar donde se tocan los cerros y el cielo, donde el sueño y la vigilia se encuentran, y donde la memoria de lo que sufrimos y con el futuro se abrazan, ¿no? Entonces, bueno, ahí terminaría. Muchas gracias, Urián.
qué importante, ¿no? Que el dar voz a la comunidad, a esta parte de la comunidad tan importante que es las otras entidades, ¿no? Los otros seres que comparten espacio con nosotros. Y pues bueno, qué bonito trabajo. Muchas gracias, felicidades. Vamos a pasar con el tercer ponente. Ella es Laura Chenillo, es de la Ciudad de México. Es artista visual e investigadora especializada en pedagogía del territorio y primera infancia. Su trayectoria se caracteriza por entrelazar el arte, la educación y la vida comunitaria, con especial énfasis en el poder del juego y la imaginación como herramientas de aprendizaje y transformación social. Es fundadora y coordinadora del Taller de Experimentación Artística TEA, proyecto independiente en el que desde 2013 desarrolla propuestas educativas que vinculan la creatividad, la imaginación y el arte con procesos de apropiación territorial y construcción comunitaria del aprendizaje. Entre 2016 y 2024 formó parte de la comunidad de aprendizaje Arenal, Arte y Crianza AC, donde coordinó las estrategias pedagógicas de la experiencia Arenal ambulante para garantizar el acompañamiento presencial a las primeras infancias durante la pandemia de COVID-19. En este espacio contribuyó al diseño de programas pedagógicos que integran arte, juego, vida cotidiana y colectividad como ejes de acompañamiento a la infancia. Ha colaborado con instituciones como el Colegio de San Ildefonso, la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y el Museo del Palacio de Bellas Artes, diseñando e implementando talleres dirigidos tanto a comunidades escolares como a públicos diversos, incluyendo personal de limpieza y familias comerciantes de la Merced, así como niñas, niños y jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Es maestra en artes por la Universidad Nacional de Artes de Yucatán, con la línea de investigación Pedagogías del Territorio en las Primeras Infancias, y licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Su formación se complementa con seminarios y diplomados en pedagogías emergentes, educación estética, derechos humanos y el enfoque Reggio Emilia. Como artista, ha participado en exposiciones y coloquios en México, Alemania, Islandia y Argentina, y ha realizado residencias en el Centro de Arte Hafnarborg y Heima, en Islandia, así como en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, en Michoacán. Su práctica articula investigación, creación y pedagogía, explorando el arte como territorio sensible para el aprendizaje colectivo, la expresión de la infancia y la construcción de comunidad. El título de su ponencia es Taller y muestra Soy Somos, Imaginación colectiva, experiencia de mediación artística con el personal de limpieza del Colegio de San Ildefonso. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su asistencia y por la invitación a participar en esta mesa. Me parece que es fundamental que sigamos teniendo encuentros para abrir estos temas de la mayor cantidad de crisoles, experiencias, formaciones y frustraciones también. Y la imagen que está ahí es de la muestra, el proyecto que les quiero contar. Duró 3 meses en el Colegio de San Ildefonso en el contexto de la exposición de Ernesto Seimisch, un pintor alemán que poniéndolo, no sé por qué lo conocemos tampoco, pero es como Picasso, digamos que nació en 1902 o 1904, vivió las 2 guerras en Europa, fue de profesión y vida, su trabajo fue ser reportero y artista todo el tiempo que existió en este mundo, maestro de los talleres de arte en Tepito también, y tuvieron una retrospectiva enorme que hizo la Fundación Seimisch, impulsada sobre todo por su compañera de vida, Gertrudis, pues ahora su viuda, y creo que de ahí nace también el poder que tuvo este proyecto, que era todo puesto desde una experiencia muy humana y desde una experiencia del amor que nos, incluso en los peores momentos, nos permite seguir adelante.
Esa imagen es la única que traje de la muestra completa. Yo generalmente he trabajado con infancias y quiero que vean como un poco la dimensión del espacio que tuvimos. Ese es el taller Errar en San Ildefonso, es un laboratorio vivo y fue realmente un trabajo que abrió muchos caminos nuevos para muchas de las personas que participamos. Se hicieron 3 talleres junto con el equipo de servicios pedagógicos y la Fundación Seimish, uno dirigido a, bueno, todos, la exposición de Seimish se llama La naturaleza íntima de la vida, y transitaba, también solo traigo una imagen de él, búsquenlo por favor, debía haber traído el catálogo para que lo pudieran ver, transita de la figuración y de lo humano, y a raíz del dolor de la guerra y de todas las pérdidas que se vivieron en ese tiempo, se vuelca a la naturaleza y a observar obsesiva y compulsivamente la selva negra. Entonces, todos los talleres surgieron de ir a visitar la exposición, de hacer un recorrido muy de dibujo, de observación, de estar en el cuerpo mirando la exposición, y fue uno, la naturaleza íntima de la Merced, que se hizo en un espacio cultural que existe ya desde hace más de, yo creo, casi 15 años, Querenta, para hijos e hijas de los comerciantes de la Merced. Otro con migrantes, con infancias y jóvenes migrantes que estaban en ese momento en el albergue de Cafemín, y del que les quiero hablar porque creo que es poco común, es con el personal de limpieza de San Ildefonso. Y bueno, ahí está como más o menos también para como dimensionar que siempre en el mundo de la infancia la creatividad y la imaginación tienen un espacio. Y yo, hablando de salud mental, nos quiero preguntar a todos qué tanto ese espacio lo tenemos en la vida adulta y cómo lo podemos abrir, o si como que esa es la intención de mi ponencia. Voy a leer porque estoy nerviosa, porque no me quiero perder, pero bueno, vamos ya ahora sí a la siguiente. Esa imagen que está ahí es el resultado. Les voy a dar directo así el postre de este mural que se hizo durante el taller. Y ahora sí empiezo a leer. Estoy de acuerdo con la artista visual y pedagoga Mónica Hoff cuando dice que el arte debe de ser siempre pedagógico, político y poético. Ella sostiene que el arte y la educación son herramientas críticas del conocimiento que involucran procesos imaginativos y prácticas sociales. Las relaciones entre las prácticas artísticas y las educativas están profundamente entrelazadas porque contribuyen, resisten y transforman las políticas pedagógicas institucionales. El Colegio de San Ildefonso, cuna de la Escuela Nacional Preparatoria y del muralismo mexicano, encarna históricamente esa unión entre arte y educación. Hoy continúa siendo un espacio pedagógico potente que busca vincularse con su comunidad desde lo que Marina Garcés denomina la hospitalidad educativa, la posibilidad de aprender y de abrir un lugar común para el encuentro. Desde esta mirada, la comunidad no es solo un grupo al que pertenecemos por defecto, sino un acto de corresponsabilidad. Es reconocernos implicados en las condiciones que nos sostienen, en el cuidado mutuo que hace posible la vida colectiva. La siguiente, por favor. El taller se convirtió en un espacio de cuidado e intimidad para un grupo de personas que día tras día realiza su trabajo de manera meticulosa y silenciosa. El personal de limpieza sostiene el funcionamiento cotidiano del museo, pero su vínculo con el contenido cultural suele ser distante. Habitan el espacio sin ser parte de su experiencia simbólica. Esta distancia revela una tensión frecuente en las instituciones culturales. Quienes las mantienen vivas rara vez son invitadas a participar en su dimensión estética y emocional. Entonces surge la pregunta, ¿qué sucede cuando el arte abre espacios de intimidad y reconocimiento para quienes suelen permanecer invisibles dentro de las instituciones?
A lo largo del proceso descubrimos que el arte no solo puede ofrecer un momento de pausa, sino también una forma de reparación simbólica. La creatividad y la imaginación tan celebradas en la infancia suelen ser reprimidas o consideradas improductivas en la vida adulta. Sin embargo, cuando se les devuelve un lugar legítimo, se despierta algo esencial: la posibilidad de sentir sin miedo, de explorar sin un propósito utilitario y de jugar como un acto de libertad. Una de las participantes expresó que durante el taller se había sentido como niña, dibujando y pintando con crayolas y pinceles. En su voz había una mezcla de asombro y ternura. Ese gesto condensaba una revelación profunda para mí, que el arte puede devolvernos la capacidad de asombro y recordarnos que seguimos siendo seres sensibles, curiosos y creativos, más allá de la edad o el rol que ocupamos. Y así otra pregunta me atravesó durante el proceso. ¿Qué ocurre cuando ese espacio creativo y de cuidado se abre para adultos dentro de su jornada laboral? Lo que ocurre es que se reconfigura la relación con el trabajo y con el espacio y con el propio cuerpo. Sentir, disfrutar, explorar y jugar se vuelven formas legítimas de estar y de aprender. Dignificar y visibilizar la presencia de quienes usualmente quedan fuera de la narrativa institucional provocó en las personas que participaron una profunda sensación de pertenencia, empoderamiento, orgullo y bienestar. El arte en ese caso fue una práctica de reconocimiento mutuo, una manera de visibilizar que todas formamos parte en el tejido simbólico que da sentido a un museo. Siguiente, por favor. El taller se planeó para 4 semanas, pero duró 6. Se hizo los lunes, que el museo no está abierto al público, durante el horario laboral. Diseñamos un proceso creativo con los materiales y técnicas que usaba Ernesto, detonando dinámicas de dibujo, de observación y exploración libre. En la primera sesión recorrimos la exposición con mucha calma. Cada participante recibió una libreta para dibujar en la sala. Esa libreta se convirtió en una bitácora de miradas, recuerdos y conversaciones. La obra de Seymish da entrada a reflexionar sobre la salud mental y los procesos de violencia, migración y amor de la experiencia humana. Quiero compartirles un fragmento de sus apuntes sobre el dibujo que vemos, que está viendo la señora Isabel, que se llama La mujer portuguesa. La mujer tiene miedo, cierra los ojos, no quiere ver nada. Todo lo que ocurre en el cuadro son las manos cubriendo los ojos y la ola que se vuelca sobre el barco. El infortunio descendió sobre los hombres, pescadores portugueses en alta mar. El huracán arrasó la superficie del mar. El temporal cayó, como dicen todos. Fue en la costa norte de Portugal. El mar de la bahía de Vizcaya es traidor. En la playa había muchas mujeres y ancianos y niños. Yo me sentí agobiado como espectador de tanto dolor, miedo y desamparo, y partí pronto. Me llevé dibujos. Los cuadros de esta serie los pinté poco después de la guerra, que se había encargado de mantener horriblemente despierto ese recuerdo. Siguiente. Esa imagen es de otro de los murales que hicimos con la técnica del frotado, que como vieron en las fotografías anteriores, salimos a hacer recorridos y dibujos al aire libre. La primera vez que platicamos, yo les preguntaba que cómo era su relación con la exposición y la respuesta fue muy contundente. Maestra, nosotros no tenemos tiempo de mirar a las paredes. Estamos viendo el MOP todo el tiempo y saliendo de la sala lo antes posible para poder terminar. Entonces, lo más importante del taller era que pudieran utilizar habitar el espacio del colegio desde otra temporalidad, con otros ritmos, físicamente con otras posturas y sin pensar en las herramientas de trabajo que usan todo el tiempo. Algo que fue hermoso durante el taller fue esas frases que están ahí. Nos las regaló Gertrudis, que nos hizo un recorrido especial y son como las lecciones que ella nos compartió de Ernesto, y esas estuvieron todo el tiempo en las libretas y como guías de
de la experiencia. Ay, me voy a liberar, gracias. Bueno, algo que nos funcionaba mucho, y creo que aquí se vincula con la mesa anterior, sobre esas certezas, fuerzas que los artistas desde ese trabajo de libertad y de experiencia con lo más humano y lo más vital de lo vital, o lo más negro de lo negro, podemos de pronto compartir con el mundo. Entonces les puse ahí 2 de las lecciones de Ernesto que Gertrudis nos regaló, y el mural salimos a frotar todos los espacios de los baños, de las rampas, de los patios que ellos limpian, ellas y ellos limpian todo el tiempo, y a visibilizar ese espacio por el que todos los visitantes y quien sea que va, todos los turistas, todos los que vienen específicamente a conocer los murales, caminan. Siguiente. La decisión de hacer murales tiene una raíz histórica por el espacio donde estábamos trabajando, y porque parte de lo que fue muy fácil y muy rápido observar es que una de las ventajas que tienen es que no están guardados en las oficinas, que son oficinas de cualquier lugar, y todo el tiempo están en contacto con los murales y con el edificio, con la arquitectura, con los arcos, con la luz. Entonces, que hay una experiencia y un aprendizaje estético que está ocurriendo constantemente como parte de su vínculo con el edificio. Esa fue de las otras cosas que creo que es importante considerar en cuestión de salud mental, cómo son nuestras ciudades y arquitecturas. Y la raíz histórica mexicana del muralismo, desde Teotihuacán y más atrás hasta hoy en día, ¿no? Sigue siendo era una manera de meter este proceso en la historia viva, artística, cultural de nuestra comunidad, y por el otro lado porque es un espacio de negociación inocuo. Todo el tiempo en el metrobús, en el metro, en la calle, en el trabajo, estamos negociando nuestros límites con las otras personas, y se genera mucha tensión, mucha tensión. Y lo mismo ocurre a la hora de hacer un mural colectivo. A nadie le gusta en un inicio pero él va a pintar lo que yo pinté, pero ella ya se metió en lo que yo hice, y entonces ese ejercicio colectivo de tomar acuerdos, decidir, es algo que permite en la práctica también mover situaciones que son más complejas. Y siguiente, por favor. Bueno, ese es un poco de cómo sus testimonios cuando acabó el taller, y el espacio que teníamos donde luego montamos, y el tiempo que se tomaron. Fueron sesiones de 3 horas durante 6 semanas. Tuvimos muchas conversaciones con el equipo de servicios educativos, como que abrió de pronto un espacio en el que las personas que limpian y que efectivamente están ahí para que no te des cuenta que alguien limpió y que alguien ensució y que lo hacen todo mientras tú no lo ves, pues fue muy, muy, muy valioso para todo el equipo haber tenido este espacio. Siguiente. Y decidimos que la muestra, esos son los dibujos individuales que hicieron, que la muestra tenía que ser interactiva para continuar abriendo el proceso de diálogo y de comunicación con el público, y en cada uno de los espacios hubieron 3 piezas interactivas. Junto con las del personal de limpieza estaban todos los rollos de papel del baño que cambiaron durante un mes, y entonces los acomodamos a la orilla de la sala con una invitación a construir, jugar, derrumbar. Obvio, lo que todo el mundo prefiere es destruir y derrumbar, y que luego, cuando todos los rollos estuvieran ya, como al centro de la sala, los tenían que volver a acomodar en este trabajo físico que tuviera que ver con algo material de lo que el personal de limpieza trabaja todo el tiempo. Y la próxima.
La siguiente. Esta es otra de las piezas interactivas. Antes de que se inaugurara la muestra, invitamos al resto del personal de las distintas áreas a dejar huella o frotada o dibujada de su espacio de trabajo, de su área en la que trabajan, y luego quedaron disponibles en la sala para el público para que sumaran sus huellas al mural colectivo. Y a partir de ese proceso, el personal de limpieza comenzó a aparecer en las cédulas de los créditos de las exposiciones y a ser incluidos en los recorridos internos del equipo de servicios pedagógicos. Pero el desafío es que no se queden como eventos aislados, y por eso la exposición, por eso abrirlo al público, que el público intentar que estuviera tiempo ahí en contacto con lo que habían hecho, pero también con lo que trabajan todo el tiempo. Y mis dos conclusiones son que la creatividad deje de ser un privilegio y que se asuma como un derecho compartido, sobre todo en los espacios culturales y de aprendizaje, y desde ahí pensar también la salud mental no como un proceso individual ni solo terapéutico, sino como una dimensión colectiva del bienestar que se teje en el reconocimiento mutuo y en poder compartir sin la tensión de la negociación de la sobrevivencia constante en nuestros entornos. Ya. Muchas gracias, Laura. Qué fuerte y qué maravilloso ejemplo de, a través del arte, visibilizar lo que no se ve a simple vista y pues permitirnos a través del juego dar lugar a eso a esas formas de ser y a esas otras formas de estar, ¿no? Muchas gracias, Laura, qué bonito trabajo. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera allá arriba. Gracias. Pues muchas gracias a todos por toda la información, los conocimientos. Y a Laura le quiero preguntar, ¿cómo se dio la oportunidad para hacer este proyecto para ti, como a nivel institucional y demás? ¿Cómo se fue armando eso? ¿Y qué posibilidades ves de replicar esto en otros museos? O sea, creo que es muy, muy necesario y pues sería estupendo justamente poderlo sistematizar. Bueno, sí, sigue prendido. Fue una… así, la anécdota es que llevo mucho tiempo trabajando en la mediación, en los murales, en el trabajo colectivo, y a la Fundación Seimish. Voy a abrir la verdad. El problema, y que se junta con la pregunta de si se puede sistematizar, el problema, y creo que eso es algo que tenemos que seguir preguntándonos, es que el área de servicios pedagógicos sigue siendo el último espacio del presupuesto y de la atención de los museos, inclusive los que, como San Ildefonso, tiene una programación que no te das abasto si tuvieras todos los días libres de tu vida para, entre lo que hacen en línea, lo que hacen presencial, lo que publican, los encuentros. Entonces se necesitó que la Fundación Seimish tuviera el presupuesto para la programación pedagógica durante el tiempo de la exposición, lo que abrió muchas posibilidades a muchos otros talleres también de todo tipo para públicos, unos más prácticos, otros de discusión, otros de recorridos, de dibujo, y no solo para tener a los talleristas, que hablábamos de la precariedad, siempre como la parte de y quién, tanto en el ser artista como en el dedicarte a la mediación artística o a la educación. Y ahí se abrió, y ese es un proyecto que
la coordinadora de servicios pedagógicos, Mariana Palerm, siempre había esperado como cuándo va a llegar el dinero o las condiciones para poder hacerlo. O sea, eso ella ya lo tenía contemplado y me parece pues que es revolucionario, o sea, que mirar hacia, no solo hacia adentro del equipo del museo, porque además el público casi siempre a quien encuentra es al personal de limpieza o a los custodios, y son quienes menos tiempo, conexión tienen para poder disfrutar y conectarse ellos y ellas con las exposiciones. Claro que puede ser replicable, claro, ojalá. Yo soy aliada de quien sea que lo quiera replicar y creo que es importantísimo que existan esos espacios de juego, de libertad, de creación, aunque sea 1 hora a la semana, en cualquier espacio cultural, sobre todo cultural. Es como que no es creíble. No, a ti. Buenas tardes, muchas gracias por sus 3 excelentes ponencias, realmente buenísimas. A Urian Lozano le quería nada más comentar que esta experiencia que él tiene de su propia vida y que lleva a cabo con grupos en relación a la naturaleza, pues de algún modo alabarla y decir la importancia que tiene que eso se reproduzca, porque logra a través de la naturaleza un proceso de sensibilización y de conexión con la gente misma y entre ellas. O sea, pues no sé, de escribir un libro o reproducirlo, qué bueno, felicidades. Quería decirle a Trilce López, importantísimo hablar de lo que ella mencionó, de el estandarte de la cultura, cómo se usa a veces como botín político. Pues tener más información a nosotros creo que nos sirve muchísimo al respecto para prevenir, para indicar, para distanciarse, para alejarse a determinados proyectos, ¿no? Esa experiencia creo que es muy valiosa, gracias. Y te tendría una pregunta, que hablaste de los derechos culturales de los talleristas y no sé a qué te refieres. Bueno, ahorita, ¿a qué se refiere? Y en referencia a la última ponencia de Laura, yo vi esa exposición y sí, claro, era una invitación a ser interactivo y a ver cómo ellos fueron interactivos. Muchas gracias. Y bueno, en referencia a lo que mencionas de la creatividad y el tema de la salud mental, que también lo mencionó Trilce, se va a realizar un coloquio de salud mental en el INA todos los miércoles de noviembre. Entonces yo puedo dejar en algún lado los datos porque justamente trata el tema de la creatividad, el arte y la importancia de trabajar en grupo. Muchas gracias. Sí, gracias. Qué bueno que se toque este punto. Bueno, lo toqué así de pasadita, pero yo creo que es una de las grandes áreas de oportunidad y una de las grandes luchas que tenemos que dar los artistas y los agentes culturales, no solo los artistas, están los promotores y los que transmiten saberes, que en este caso son los talleristas. Tenemos una ley de derechos culturales vigente de 2017 promulgada en el gobierno de Peña Nieto, donde se habla pues de todos los derechos que tenemos como ciudadanos, como sociedad, como individuos, ¿no? De disfrutar y de ejercer pues la cultura y el arte, ¿no? Entonces se habla de la promoción, se habla de la difusión, se habla pues de la formación artística, de los espacios culturales. Tiene 2 defectos, yo siento, bueno, ha de tener varios más, pero yo creo que, o sea, yo me centro en dos defectos en esta ley. Una es que no es vinculante para los gobiernos, o sea, existe la ley, pero nadie esté obligado a cumplirla, ¿no? Entonces, eso es un problema, no está en la ley. Y la otra es que se habla de la ciudadanía, pero no se habla de los agentes culturales. Entonces, para que todo eso suceda tan bonito que dice en la ley, tienen que estar, ¿no? Esos agentes tienen que estar protegidos porque es su trabajo, ¿no? El que va a llevar
el taller, el que va a bailar en el escenario, o sea, todos los que son los agentes y los promotores y los gestores culturales, pues necesitan tener derechos, tener un salario digno, tener un derecho al retiro, tener servicios médicos, ¿no? O sea, son un montón de cosas que están ahí. Entonces yo creo que en esta ley tiene que haber un artículo dedicado a los derechos culturales o a los derechos de los tendría que estar en los derechos, en la ley de derechos culturales, pero sería como un derecho laboral, son los derechos, también se tendría que incluir en Secretaría del Trabajo, bueno, en las leyes sobre los artículos sobre trabajo, ¿no? Entonces tendría que estar ahí. Uh-huh. No, pero no fue pregunta. Fue un comentario. Bueno, pero ya. Muchas gracias. Hola, bueno, pues muchas gracias por abordar estos temas. Creo que los tres competen como en la parte de la educación no formal y creo que es muy importante pues visibilizar qué se está haciendo desde cada uno de estos, pues digamos, círculos en los que todos estamos pues vinculados de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de Trilce se me hizo muy importante mencionar esta parte de los derechos de los talleristas, de los promotores, porque creo que está ahí, nadie habla de eso, pero creo que sí es muy importante empezarlo a comentar y que se empiecen a hacer como ciertas estrategias para que se apoye a esta área, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en difundir y en esparcir o fomentar las prácticas artísticas, pero también no estamos viendo las personas que hay detrás, ¿no? Que creo que eso es también importante resaltarlo. Y en cuanto a los otros proyectos dentro de las colectividades que están como no tan en nuestro cotidiano como ir a dar talleres a ciertos espacios donde no hay como un acceso directo, creo que también es muy nutritivo porque estamos viendo otras perspectivas de las personas que tienen como esta sensibilidad que no está explorada, ¿no? O sea, como que de alguna forma tu proyecto invita a ver cómo es que las otras personas ven su entorno y también se me hizo un proyecto muy bonito porque vinculas medios, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, pues naturales, ¿no? O sea, como esta parte de las acuarelas, o sea, creo que también es mucho pensar en la parte de artística, el uso de óleos y todos estos elementos que dañan el medio ambiente, también es como proponer nuevas herramientas que pueden beneficiar, ¿no? O sea, la parte plástica, entonces creo que es muy nutritivo esa parte. Y por ejemplo en el área en el proyecto de Laura Chenillo, creo que también me gustó también saber, o luego también me cuestiono lo que piensan las otras personas que están en el entorno y digo, o sea, esta persona está ahí y cómo es que vive esta experiencia de estar en este espacio, ¿no? O sea, creo que les brindas esa chispa de mediar, ¿no? O sea, como entender cómo pueden abordar de otra forma su entorno. Y lo único que me cuestionaría es como si, o más bien, si ellos tuvieron como alguna resistencia al crear, ¿no? Sí, porque inmediatamente es como, no sé dibujar. Y entonces mi cuestionamiento es cómo los invitaste a que ellos, pues, comenzaran a dibujar, ¿no? Porque lo que yo vi en las imágenes
me pareció muy importante. Creo que en algún dibujo vi como una estructura muy bien, ¿cómo decirlo? Bien formada del rostro, ¿no? O sea, como la parte del retrato. O sea, no, y se me hace importante porque hay personas que creen que no saben dibujar, pero, o sea, cuando los pones a hacer dibujos, hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces, eso también como que me gustó bastante y pues nada, muchas gracias por su tiempo y por esta experiencia que nos están compartiendo, porque nos llevamos como otra forma de ver lo cotidiano, ¿no? Gracias. Yo quería comentar a propósito de lo que dices sobre los materiales, tal vez no ahonde tanto en ello, pero hay una relación, lo voy a llamar así, como muy mágica, que cuando tú miras el paisaje y lo miras de manera cotidiana y ves todos sus colores, el hecho de que tengas una porción entre tus dedos de aquello, de ese color como depurado, o sea, a nivel técnico, y decir, es que no estoy utilizando la marca tal o el Winsor & Newton, ¿no? Sino hay algo de ahí que literalmente se tomó, se purificó y está aquí pequeño, ¿no? Y que además, en conjunto, porque hay algo que es muy valioso también, y lo relaciono con tu obra, que también vi que tú tenías obra como panorámica, como en colectivo. Este ejercicio de ponerse de territorio en territorio íntimo, ¿no? O sea, utilizar el lienzo para un papel, ¿no? Bueno, no lo mencioné, pero utilizamos un papel amate que nos hicieron especialmente para ese taller. Entonces, cuando tú friccionas esa tierra, cuando tú caminas sobre la tierra, es un acto más natural. O sea, ya no hay una relación de pelea, ¿no? O sea, es como de, pues es que esta tierra la caminamos juntos, juntas. Y de hecho eso era uno de los problemas que yo tenía, sobre todo en la ciudad, porque en la ciudad, pues la propiedad privada o sea, este mecanismo tan fuerte. Entonces, que alguien meta tu mano mientras tú estás dibujando, utilices la tierra, la combines, juegues, luego te pases al otro extremo. Eso es algo que a mí me sigue sorprendiendo del acto colaborativo del dibujo y de la pintura. Hay un momento donde cedes tu espacio, pero no porque te abandones, ¿no? Sino porque lo compartes. Entonces, creo que sí es muy importante el empleo de materiales artesanales locales, no solo por lo exótico que puede llegar a ser o que esté de moda y que es sostenible y todo, sino porque genera inevitablemente un sentido de pertenencia que se reafirma en la dinámica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos la mesa. Vamos a pasar a la entrega de las constancias de participación. Voy a comenzar con Laura Chenillo. Urián Lozano. Gracias. Y Trilce López. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los ponentes y gracias a ustedes por participar. Quiero hacer un comercial.